guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Amén. Sí, ¿están listos? ¿Para qué? Excelente. Vamos a hablar hoy en la primera carta a los Corintios, el capítulo 3, primera a los Corintios, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 13 en adelante. Pablo está escribiendo aquí a una iglesia que él fundó. Yo creo que la mayoría de ustedes saben ya que Corinto era un puerto de cultura griega, con una reputación terrible, mala. Los puertos normalmente no tienen muy buena fama. Normalmente hay mucha prostitución, hay mucho alcoholismo, hay juego, hay una serie de circunstancias difíciles en los puertos. Y Corinto era famoso en todo el mundo antiguo por la inmoralidad, por la idolatría. De hecho, la forma vulgar de decir tener relaciones sexuales era corintianizar, para que tengan una idea de cómo era el ambiente espiritual en ese lugar. Y ahí el Espíritu del Señor lleva a Pablo y planta una iglesia poderosa, una iglesia floreciente, una iglesia bendecida, a la que le escribe 3 cartas. Perdimos una, y en la Biblia tenemos primera y segunda a los Corintios, pero no nos podemos meter ahora en eso. Entonces, en este lugar donde había tanto pecado, tanta opresión demoníaca, Dios lleva a un hombre y a unos cuantos compañeros, y ahí empiezan a predicar el poderoso evangelio de Jesucristo. Y la Biblia dice que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y entonces Dios empieza a añadir gracia sobre gracia a esta iglesia, y Pablo de verdad los ama, sufre por ellos, los corrige, los regaña, los anima. Pero en este primer capítulo, de la primera carta que tenemos, en el capítulo 3, primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 13, Pablo empieza a enseñarles una cosa que para nosotros sigue siendo importante. Dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, ¿el fuego qué? Verso 14. El fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Versículo 15. Pero si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Muy bien, dentro de los anuncios, ayer se me olvidó, está con nosotros el pastor Fernando Vázquez, hermano de Bambrook, y yo creo que ya algunos lo saludaron y lo vieron, pero estamos felices de tenerte aquí, Fernando. Bendiciones. Muy bien, estos 3 versículos son muy, pero muy importantes, porque Pablo está enseñando aquí una doctrina que aparece en muchas otras partes de la Biblia, que es clave para nosotros, pero es una doctrina que ha sido muy mal interpretada, muy torcida, y que ha generado mucha confusión. Lo que Pablo está hablando en 1 Corintios 13 es un tema que nosotros podemos conocer como, podemos llamarle recompensas, puede llamarle premios, puede llamarle galardones, póngale el nombre que usted quiera. Pero es una doctrina que dice que nosotros vamos a ser juzgados según nuestras obras. Eso dice. Y para ponerlo más correctamente, lo que dice la doctrina es que nuestras obras van a ser juzgadas. Y en la doctrina protestante, en la doctrina evangélica, pues normalmente le decimos a la gente que casi que las obras no importan, porque por obras nadie se va a salvar, que somos salvos por la gracia de Dios, por la fe en el sacrificio de Cristo. Amén. Esa es nuestra doctrina.
¿Qué pasa cuando le enseñamos a la gente acerca de la gracia? ¿Qué pasa cuando le enseñamos a la gente acerca de la misericordia de Dios, acerca de la salvación por fe? Que en lugar de entender el mensaje y enamorarse de Jesús y apasionarse por la obra de Dios, entonces lo que hacemos es que nos achantamos. La mayoría de las iglesias cristianas, hermano, la gente no ora, la gente no lee la Biblia. Se dice, los estudios que se han hecho, que en una iglesia sana, si acaso el 30% de la gente es la que se involucra a apoyar financieramente. Si acaso, si la iglesia es sana, el 30% de la gente es la que ora. Vaya usted a cualquier iglesia cristiana en este planeta, y créame que yo he ido a cientos o a miles de ellas. Vaya y pregunte cuál es el culto al que va menos gente. Y se va a sorprender. ¿Qué cree que le van a decir? El culto de oración. Después vaya el domingo y pregunte que cuántos creen en el poder de la oración. Amén. Porque ¿para qué voy a orar si ya soy salvo? ¿Para qué voy a diezmar si ya soy salvo? ¿Para qué me voy a congregar si ya soy salvo? ¿Para qué leer la Biblia si fue por el sacrificio de Cristo? Si ya todo está hecho, ¿para qué yo voy a hacer nada? Hemos tomado la doctrina de la salvación por fe y la hemos deformado y la convertimos en una alcahuetería. Tomamos la gracia de Dios y la gente cree que puede hacer lo que le dé la gana, adulterar, fornicar, emborracharse, mentir, lo que sea, pero como es por gracia, no pasa nada, voy para el cielo. Y hemos convertido la gracia en una desgracia y la fe en una cosa que no es fe. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las iglesias que no enseñan eso? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la iglesia católica que dice que la salvación no es solo por fe, que las obras influyen? Bueno, yo tuve un señor al que le compré una casa una vez y él tenía la casa a la par, era vecino. Ese señor trabaja en construcción, que es un trabajo muy rudo, muy duro. Católico, apostólico y romano. Y ese señor llegaba a las 5 de la tarde, pero como un relojito de su trabajo quebrado, lleno de mezcla, sudado, se bañaba, salía a la terraza de su casa, su esposa salía con él, sus 2 hijos salían con él y el hombre tomaba una guitarra y empezaba a adorar a Dios en la terraza todos los días, no importa si llovía, si tronaba, no importa lo duro que había trabajado. ¿Cuántos miembros de iglesias cristianas conoce usted que hacen eso? Pero somos buenísimos para criticar. Los católicos, idólatras, nosotros tenemos la verdad. Pues sí, la verdad, pues no hace nada. Dejemos a los católicos en paz, vayamos a los testigos de Jehová, que son más divertidos. No sé si usted tiene la oportunidad de ver alguna vez lloviendo o haciendo verano, familias enteras de testigos de Jehová, el esposo, la esposa y los niños con una sombrilla, tapándose de la lluvia o protegiéndose del sol, con un bolsito lleno de revistas ahí llenas de falsas doctrinas, pero con un corazón apasionado, tocando puertas. ¿Los ha visto? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Saben que no estoy mintiendo? Y algunos de esos señores, la gente es cruel, les suelta a los perros, la gente es grosera, les revienta la puerta en la cara, les dicen groserías, pero ellos siguen, barrio por barrio, casa por casa, hermano. Terminan uno y pasan al siguiente barrio, y el año entrante están otra vez ahí tocándole la puerta. Y si usted se descuida, lo enredan. Sí, están equivocados, esa doctrina es mala, Carlos Russell y la Biblia dice todo lo que usted quiera, pero ¿usted qué hace? Aparte de criticar. ¿Cuándo fue la última vez que su esposa le dijo, estoy aburrida, mi amor? Usted dijo, ok, aliste los chiquillos a ir a tocar puertas en el barrio y hablar de Cristo. ¿Cómo? ¿Para qué? Si uno es salvo por fe, hermano. Esto es por gracia, no es por obras. Pregúntele a los mormones. En el mundo solamente hay 6 millones de mormones, no hay ni uno por cada 1000 personas. Sin embargo, después de la iglesia católica, son la iglesia más rica que hay. Porque a los mormones les enseñan que para salvarse tienen que diezmar. Los musulmanes no son tan poquitos como los mormones, hay 1000 y pico de millones, 1000 millones, es que es mucha gente de musulmanes en el mundo. Y tengo excelentes noticias, los musulmanes no diezman. El Corán dice que tienen que dar el 15%. Y ahí están los jeques del petróleo, ahí están los reyes, todos los grandes empresarios, los grandes comerciantes.
Usted va a la frontera a comprar los grandes almacenes, el 15% de todo lo que usted deja ahí va para Palestina, va para Arabia, va para la Meca. Dígale a un cristiano y verá, no hermano, el antiguo pacto, todos son teólogos, es de la ley de Moisés y el pastor. Tenemos demasiada, no sé, no lo voy a decir. Nos han predicado un evangelio tan light que lo que la gente cree es que para ir al cielo, lo único que tiene que hacer es un domingo alzar la mano y decir: yo acepto a Cristo, ore por mí, y ya. Después vivo como me da la gana, hago lo que me da la gana, y si me muero voy para el cielo. Qué fácil. Yo creo, y he pasado toda mi vida predicando la gracia de Dios, creo que la salvación es por fe. Pero entiendo también que la misma Biblia que me enseña eso, dice que Dios preparó desde la eternidad buenas obras para que usted y yo camináramos en ellas. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos parado a preguntarle a Dios cuáles son las buenas obras que tú quieres que yo camine en ellas? Entonces, repito, lo que Pablo está hablando aquí no es de salvación. Volvamos al versículo 13 de 1 Corintios capítulo 3. Y vamos a arrancar después de esto, vamos a ir un poquito más adelante. Incluso vamos a ir al versículo 11 para entender qué es lo que Pablo está hablando. Y ahora después les voy a explicar a qué viene todo esto. 1 Corintios 3:11, note. Dice Pablo: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Pablo está hablando aquí como si estuviéramos hablando de albañilería o de arquitectura o de una construcción. El fundamento, la base, la chorrea inicial, las zanjas que hay que hacer para empezar a levantar la casa, nadie lo puede cambiar ese fundamento. Ya Dios lo estableció. Usted no puede decidir. Si usted va a hacer una casa, usted puede decidir si la hace sobre basas, si la hace con sótano, si le hace el piso de madera, si se lo hace de concreto, si se lo hace de terrazo, si se lo hace de mosaico, como usted quiera. Pero en cuanto a la iglesia, en cuanto a la vida cristiana, usted no puede decidir. Ya hay un fundamento que está puesto, que no es la religión evangélica, que no es la religión católica, que no es una doctrina, que no es el Islam, que no son los budistas. Ese fundamento que Dios estableció se llama Jesús de Nazaret. Nadie puede poner otra fundación que la que ya está puesta para levantar este edificio. ¿Y cuál es ese fundamento? ¿Cuál es esa piedra angular? ¿Cuál es esa piedra fundacional? Se llama Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Eso no se puede cambiar. Todos entramos al reino de la misma forma, a través de Jesucristo. No hay otra manera. Nadie puede venir al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Usted no entra al reino porque su mamá era creyente. Usted no entra al reino porque su papá era pastor evangélico. Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Los hijos de Dios no son hijos de Dios. Tienen que arrepentirse, tienen que convertirse también. ¿Tenemos esto claro? Hay un fundamento, que no es la religión de papá, ni la de mamá, ni mis buenas obras, ni mi filosofía, ni mi buena idea. Ese fundamento se llama Jesús. Pero una vez que ese fundamento está puesto, viene todo un proceso. Uno no se queda a vivir en el fundamento. Versículo 12. Si sobre este fundamento alguno edificara oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, y Pablo habla de 6 materiales. Ya usted tiene la base puesta, se llama Jesús. Ahora usted va a empezar a levantar su casa. Va a empezar a levantar el edificio donde va a pasar toda la eternidad. Y tiene, ahora sí, no tuvo opción con respecto al fundamento, pero tiene opción con respecto a qué materiales va a utilizar para construir su casa. ¿Cuáles podrían ser esos 6 materiales? Oro, plata, piedras preciosas. Si ya la situación no está muy buena, le echamos madera. Y si no alcanza madera, hacemos la casa con heno, que es poco pasto seco. Y si no alcanzó ni para heno, dice Pablo, construimos con hojarasca. Pero el fundamento no ha cambiado. ¿Me siguen todavía? El fundamento no ha cambiado. Es muy diferente ver una casa con paredes de oro, que yo no he visto ninguna todavía, o una casa con paredes de plata, o una casa con paredes de rubíes y gemas, a una casa de madera, que sí hemos visto algunas, de heno y de hojarasca. Pero aquí Pablo, repito, no está hablando de arquitectura, está usando la construcción como una metáfora, como una comparación, como un símil para que nosotros podamos entender. La vida que vamos a edificar
el lugar donde vamos a pasar la eternidad, no podemos elegir cuál va a ser la base, cuál va a ser el fundamento, pero sí podemos elegir, una vez que el fundamento está puesto, qué queremos construir sobre él. ¿Es claro este principio? Sí, ¿verdad que sí? Es sencillo. Cuando uno se pone a verlo, sigamos entonces ahora sí al versículo 13, que fue donde empezamos esta historia. Entonces, esa casa que estamos construyendo, ese edificio que estamos construyendo, un día va a ser probado. ¿Cómo va a ser probado? Dice Pablo. Va a ser probado por fuego. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces tenemos una casita hecha de oro aquí, una un poquito más humilde de plata aquí, otra de piedras preciosas, otra de madera, otra de heno, otra de hojarasca, y se soltó el incendio. Pasó un pirómano por ahí y le pegó fuego a un matorral. Y el fuego abarca las 6 casas. ¿Pero qué ocurre? Ocurre que la que estaba hecha de oro o de plata, más bien si tenía alguna impureza, el fuego purifica los metales. Si estaba hecha de piedras preciosas no le va a pasar nada. Pero ¿qué le pasó a la de madera? ¿Qué le pasó a la de heno? ¿Qué le pasó a la de hojarasca? Usted va a ver el día después y la de oro brilla más que antes, la de plata brilla más que antes, la de piedras preciosas brilla más que antes y las otras 3 no están. Lo que quedó de la casa fue nada más el fundamento. Entonces, aquí no está Pablo hablando de nuestra salvación. Nuestra salvación está asegurada porque el fundamento es Jesucristo. ¿Estamos claros en esto? Pero de este texto, la Iglesia Católica sacó unas doctrinas muy interesantes. Una entonces de que la salvación es por obras. Pablo no está hablando aquí absolutamente nada de salvación. Está hablando de recompensas, de premios, de galardones. Cuando muramos y lleguemos arriba, ¿qué va a decir Dios de nosotros? Va a decir, como dijo de Josué, el sumo sacerdote, déjelo en paz, Satanás, ese es un tizón arrebatado del incendio. ¿Se acuerdan? Dice que el sumo sacerdote estaba vestido con vestiduras viles, estaba en pecado. Y el diablo estaba ahí acusando y se vea qué cochinada de sumo sacerdote tiene usted allá abajo. Y Dios dije, déjelo, por si eso es apenas un tizón que logra arrebatar del incendio. Y curiosamente usa la palabra incendio. El Antiguo Testamento, justamente como Pablo habla de que la obra tiene que ser probada por fuego. O sea, ¿cómo queremos llegar al cielo? ¿Oliendo a chamusquina? Pero la Biblia también dice en el Nuevo Testamento que se nos puede dar amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Yo no sé usted cómo quiere entrar, pero cómo entremos al cielo, porque vamos a entrar si estamos en Cristo. El asunto es cómo vamos a pasar la eternidad, en qué clase de lugar, porque no para todos va a ser igual la eternidad. Aún en el cielo va a haber grados de bendición, va a haber grados de privilegio, va a haber grados de recompensa. A unos se le dieron 10 minas, a otros se le dieron 5, a otros se le dieron 1. A unos le dieron autoridad sobre 5 ciudades, a otros sobre 3, a otros sobre 1. En el cielo va a haber diferencias, hermano. No en cuanto a cómo entramos ahí, todos entramos con el mismo boleto a través de la sangre de Cristo, sino a cómo vamos a pasar la eternidad. No 50 años, ni 50,000, ni 50 millones de años, la eternidad. Y eso tenemos que entender una cosa, depende de lo que estemos construyendo aquí en los pocos añitos que tenemos para transitar por este planeta. Insisto una vez más, aquí no está hablando de obras. ¿Cómo sé eso? Leamos el versículo 14. La obra de cada uno será probada. Si permaneciera la obra de alguno que ¿qué? Que sobreedificó. ¿Qué es sobreedificar? Dele vuelta a la palabra, que edificó sobre. Alguno que edificó sobre el fundamento. Si la obra permanece, ¿qué? ¿Recibirá qué? Recompensa, no salvación. Ese sobreedificó, o sea, construyó sobre lo que ya estaba, y lo que estaba es el fundamento, Jesús. Para que la obra permanezca, tiene que haber construido o con oro, o con plata, o con piedras preciosas. Pero si construyó con madera, con heno, u hojarasca, va a pasar otra cosa, versículo 15. Pero si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será ¿qué? Salvo, aunque así como por fuego, o sea, como el sumo sacerdote, como un tizón arrebatado del incendio.
Pero note que Pablo explica claramente que el fuego no es que aquí no está hablando del fuego del infierno. Porque Pablo dice, la obra se puede perder, pero él será salvo. ¿Por qué? Porque tiene el fundamento correcto. Nada más que encima del fundamento nunca construyó nada. Gastó la vida en otras cosas, quizá malas, quizá buenas, pero no edificando cosas para Dios, para su eternidad, para el reino. Y repito, de todo este texto, el catolicismo, y lo digo con todo respeto y con todo cariño, yo sé que muchas de las personas que nos siguen son católicos, y muchos son fieles católicos, y créame, lo he dicho otras veces, es mejor ser un buen católico que un mal evangélico. No tengo problema, nosotros no estamos predicando religión, ni me interesa que usted deje de ser católico porque se haga evangélico. Lo que me interesa es estar seguro que usted tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Eso es lo único que lo puede salvar, no es cambiarse de iglesia lo que lo va a salvar. De aquí la Iglesia Católica, repito, sacó una doctrina extrañísima que no aparece en ninguna parte de la Biblia, que se llama el purgatorio. Entonces, la doctrina del purgatorio, técnicamente, de hecho me tomé la molestia de buscar en el Catecismo de la Iglesia Católica y en el apartado 1054, para los que toman notas y quieren comprobarlo, en el apartado 1054 de su Catecismo dice exactamente así, esta es la definición oficial del Vaticano, dice, los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, sufren una purificación después de su muerte, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el gozo de Dios. Se lo voy a leer otra vez. Los que mueren en la gracia y amistad de Dios, o sea, mueren en la gracia, son amigos de Dios, pero no están completamente purificados. Esos están seguros de su salvación eterna, pero sufren una purificación después de su muerte a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el gozo de Dios. Pablo no dice aquí que están sufriendo ninguna purificación. Esta doctrina lo que dice es que cuando la gente muere, si no fue tan mala como para irse al infierno, y no fue tan buena como para irse para el cielo, va a ir a un tercer lugar. Hay una tercera opción, y que esa tercera opción, que repito, no aparece en ninguna parte de la Biblia, se llama el purgatorio. Y que el purgatorio es un lugar muy parecido al infierno, donde hay fuego y tormentos, con la extraordinaria diferencia de que el infierno es eterno, es un estado eterno, pero el purgatorio es un estado temporal, transitorio, donde la gente es atormentada y ese fuego lo purifica de los pecados de los que no se había limpiado mientras estuvo vivo. Y hay 1.300 millones de seres humanos en este planeta que creen eso, porque nunca leen la Biblia. Pero la Biblia, la mía, la católica o cualquier Biblia, la latinoamericana, la de Jerusalén, la de Nácar Colunga, la de Bober Cantera, la que usted quiera, dice exactamente una cosa. Mateo capítulo 7. Vamos a ir despacio con esto porque tiene su... Mateo 7:13. Y lo que usted tiene que hacer con estas cosas no es ni me crea a mí, ni le crea a la persona que escucha predicar, busque usted la Biblia, Dios le puso un cerebrito. Y usted puede orar, si dice, es que no entiendo, Dios le va a dar sabiduría. Capítulo 7 de Mateo, versículo 13 dice, el Señor Jesús está hablando, repito, no me crea a mí, pero créale a Él. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Lo que Jesús está diciendo aquí es que para irse al infierno hay una autopista, y para ir al cielo es un trillito, y a veces cuesta arriba, y a veces resbaloso, y a veces con raíces, y uno tropieza y cuesta, y a poco les gusta caminar por ahí, pero que lo otro es una superavenida, es un bulevar, y muchos andan por ahí. ¿Habla Jesús aquí de algún tercer camino? Habla de un camino ancho y espacioso que lleva a la perdición, y una senda estrecha y angosta que lleva a la vida eterna. No dice nada más, no habla de un tercer estado, en ninguna parte. La Biblia dice, pongo delante de ustedes la bendición y la maldición, dos cosas, la vida y la muerte, dos cosas. La Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
No hay una tercera opción. No la hay, no existe. La Escritura dice, está establecido para los hombres que mueran una vez. ¿Y después qué? No dice que el purgatorio, dice que el juicio. Ahora, note la redacción del texto del catecismo en ese apartado 1054. Dice, los que mueren en la gracia y amistad de Dios, pero imperfectamente purificados. Pero imperfectamente purificados, dice, están seguros de su salvación eterna, pero sufren una purificación después de su muerte a fin de obtener la santidad necesaria. Pero ¿quién dice a usted que la santidad se obtiene en el purgatorio? Que no existe. ¿Quién le dice a usted que uno va a ser santificado con las llamas de un purgatorio inexistente? La Biblia dice cómo usted puede santificarse. La Biblia dice cómo lo podemos lograr la santificación. Vamos a ver un momentito, primero a los Corintios, que es la carta que estamos leyendo. El primer capítulo. Primera Corintios, capítulo 1, versículo 30. Vamos a ver qué dice. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo Jesús fue hecho por nosotros, nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Quien lo santifica a usted no son las llamas de un purgatorio que no existe. La santificación es algo que hay que lograr en esta vida. Ahora, el texto dice, mueren en la gracia y la amistad con Dios, pero imperfectamente purificados. Qué extraño, porque primera de Juan lo que dice es, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de cuántos pecados? De todo. Entonces lo que esta doctrina dice es que la sangre de Cristo nos puede limpiar de algunos pecados, pero que no alcanza para otros. Y que para esos otros necesitan meternos al fuego. Eso no es lo que Pablo está contando en el capítulo 3. Lo que Pablo está contando no tiene que ver con salvación, ni está hablando de cómo vivimos, cómo construimos nuestra vida, después de haber puesto el fundamento que se llama Jesús. Y si la construimos con cosas de poco valor, pues vamos a desperdiciar nuestra vida, vamos a ser salvos, pero no vamos a tener ningún galardón, ninguna recompensa, ningún premio. Toda esta doctrina tiene otros objetivos, tiene otras historias. Entonces, a las personas, una vez que la hacen creer que existe el purgatorio, le dicen que hay ciertas maneras de abreviar la estancia en el purgatorio de sus seres queridos. ¿Cómo se puede abreviar? De varias maneras. Una, a través de una cosa que llama sufragios. No sé si alguna vez leyó en el periódico en alguna parte que se le invitaba a la misa en sufragio del alma de fulano o de mengana. ¿Leyó esa expresión alguna vez? Bueno, ¿qué quiere decir sufragio? Que entonces a mí se me murió una tía abuela, que yo tengo la sospecha de que no fue al cielo. Y entonces, como yo sé que está llevando fuego, nadie sabe si usted va a estar en el purgatorio un día o 1.000.000 de años. Eso solo Dios lo sabe. No hay forma de saberlo. Entonces, como yo quería un poco a la vieja y me dejó algo de herencia, yo pago 10 misas, porque hay que pagarlas. No a favor mío, sino en sufragio del alma. Y en el purgatorio alguien, no sé, un ángel o alguien, lleva una contabilidad. Y cada vez que un pariente paga acá algún tipo de rezo, allá el contador le va rebajando días o años. Hay reyes que hace 700 años dejaron palacios, fincas y fortunas, nada más para que se rezaran oraciones en sufragio de su alma. Y esta doctrina enseña que quien tiene la llave del purgatorio son los papas, y que el papa, recurriendo a los sufragios, puede abrir las llaves para que esa alma salga del purgatorio y entre al cielo. De hecho, hay una novela maravillosa, que es la obra maestra, la obra cumbre de la literatura italiana, la Divina Comedia, de Dante Alighieri, que popularizó todo este concepto del purgatorio.
Y uno se pregunta, hombre, si los papas tienen la llave para sacar a la gente del tormento, ¿por qué son tan malillos y no la abren de una vez para todos? De hecho, un señor que se llamó Juan Tetzel, que andaba por Europa recogiendo monedas de oro y plata para terminar la capilla del Vaticano, Juan Tetzel decía, literalmente en las plazas, hacían sonar una trompeta, la gente se congregaba, porque no había radio ni televisión, y Juan Tetzel decía, tan pronto las monedas suyas suenen en el fondo del cofre, el alma de sus parientes va saliendo del purgatorio. Extraño, porque la Biblia dice que no fuimos redimidos con cosas corruptibles, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y esa sangre es suficiente para limpiarnos de todo pecado. Y la otra forma que se puede abreviar la estancia en el purgatorio es muy interesante, porque esta doctrina lo que dice es que hay unos tesoros, hay una especie de bodegas en el cielo. Y cada vez que usted hace una buena obra aquí en la tierra, esa obra se almacena allá arriba. Pero que ha habido gente tan requete buena, como la Virgen María, como Pedro, como Pablo, que hicieron tantas buenas obras, que cuando se murieron e hicieron el cálculo, hicieron tantas buenas obras que alcanzaron para salvarse de ellos y les sobraron unas. Entonces esas que les sobraron quedan ahí, y si usted paga sufragios, alguien aquí en la tierra mete la mano en esa bodega, saca las buenas obras que le sobraron a los santos, se la pone en las ánimas del purgatorio y entonces las ayudan a salir más rápido. Cosa extraña, porque la Biblia dice que por las obras de la ley nadie será justificado. Porque la santidad de Dios es tan grande que ni Pedro, ni Pablo, ni nadie puede salvarse por sus propias obras. Hasta la Virgen María, cuando el ángel le anunció que iba a ser la madre del Redentor, María cantó y dijo: mi alma alaba al Señor y mi espíritu se goza en Dios mi Salvador. Hijo mío, si María necesitó un Salvador, ¿no cree que usted lo necesita también? ¿Cómo le van a sobrar a ustedes obras para regalarle a otra gente? Si el profeta Isaías dice que mis mejores obras son como un trapo de inmundicia delante de la santidad de Dios, ¿cómo va a sobrar para regalarle nada a nadie? Esta doctrina lo que ha hecho es enceguecer a personas. Es para mí el negocio más brillante del mundo, porque ha recaudado miles de millones de dólares a lo largo de los siglos y los siglos, y la gente da la plata y no recibe nada a cambio. ¿Cómo sabe usted cuándo salió su abuela del purgatorio? No le manda un telegrama, no le manda un correo electrónico, nadie la avisa, usted sigue echando. Y si muere usted y seguirán sus hijos, esto es inagotable. Pero entiéndame, por favor, Pablo no está hablando del purgatorio. Cuando habla de que la obra de cada uno va a ser probada, está hablando de gente que ya es salva porque tiene el fundamento. Lo que está hablando es de las recompensas, de los galardones. Y yo quiero de eso. Yo no sé usted, pero yo no quiero entrar al cielo por una endija. Cuando nosotros oramos, cuando ayunamos, cuando predicamos, cuando sacamos de nuestro dinero para sembrar en la obra de Dios, no lo estamos haciendo para salvarnos, hermano. Entendemos que ya nuestra salvación fue arreglada hace 2000 años en la cruz del Calvario. Lo hacemos para que otra gente pueda oír el mensaje que nos cambió a nosotros, que pueda oír la palabra que nos trajo de las tinieblas a la luz admirable. Lo hacemos por agradecimiento al Dios que nos salvó, no para ganarnos nada. Y cuando hacemos obras, Dios no es injusto. Y Él recuerda, Dios recuerda cada oración suya. Dios recuerda oraciones mías de las que ya yo no me acuerdo. Dios recuerda ofrendas que yo di, de las que las di hace tantos años que ni siquiera me acuerdo, ni cuánto di, ni a quién se lo di. Dios recuerda cada una de mis lágrimas. Dice que Él tiene nuestras lágrimas guardadas en su redoma. Las atesora, atesora tus oraciones. Un ángel le dice a Cornelio: tus limosnas y tus oraciones han subido delante de Dios. Y ni siquiera se había convertido todavía Cornelio. Ahora imagínense cuando usted es un hijo o una hija de Dios. Y todo eso está apuntando. Cada vez que hacemos la voluntad de Dios, cada vez que caminamos conforme a la palabra, hermano, estamos edificando joyas, estamos añadiendo un diamantico, un rubí, un zafiro, un topacio, alguna cosita al edificio. Y cada vez que hacemos alguna chanchada, pues estamos arrimando heno y ramas y hojarascas. Y eso no nos va a dejar al final ningún provecho.
nos va a causar dolor, nos va a causar lágrimas, nos va a causar pérdida. No de la salvación, sino pérdida de la recompensa, pérdida del galardón. Si aguantan 10 minutos más, seguimos. Y uno dice cómo tantas personas lindas, sinceras, y repito, a veces mucho más esforzadas que nosotros, creen eso, hermano, porque la gente no estudia la Biblia. Y en esa Biblia, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 16, hay una historia de la que estuvimos predicando hace unas semanas, pero la quiero enfocar un poquito, nada más un poquito de esa historia, de otra forma. Lucas 16, versículos 27 y 28. Es la historia de un rico que hacía cada día banquete con esplendidez y se vestía con ropas finas, y a la puerta de su mansión estaba echado un mendigo que se llamaba Lázaro, lleno de llagas, que venían los perros. Era una situación fea, grosera. Y no dicen que este señor rico fuera una persona malvada, nada más que era rico. Y ser rico no es tan malo, ¿o sí? Ya les gustaría. Bueno, pues la cosa es que el rico se murió y se murió Lázaro. Le pasa lo que le pasa a todo el mundo, se murieron los dos. Pero esta historia que Jesús cuenta, que los testigos de Jehová dicen que es una parábola para que no les contradiga lo que ellos dicen. Los testigos dicen que una persona se muere y que es como una vaca, usted le echa al hueco y ahí queda. Duerme, no sabe nada. No, hermano, Jesús no contó eso. Jesús dice que los dos se mueren y los dos abren los ojos en lugares distintos, pero los abren muy conscientes de lo que les rodea, de su pasado, de su presente y de su futuro. Y que el rico alzó los ojos estando en tormentos, ¿sí? Y le dijo: Padre Abraham, manda a Lázaro. El hombre estaba acostumbrado a dar órdenes, a mangonear, y creyó que después de muerto iba a seguir igual. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga y la ponga en mi lengua y me refresque, porque estoy, ¿qué? Atormentado en esta llama. Pastor, pero eso es simbólico. Bueno, hermano, si es simbólico, si eso es el símbolo, ¿cómo será la realidad? Y hay algo muy lindo. Abraham le dice: no voy a hacer eso. Acuérdese que usted en la vida tuvo bienes y este hombre solo males. Además, le dice: entre ustedes y nosotros hay una cima, y nadie puede ir de aquí para allá, ni puede venir de allá para acá. Eso lo estoy contando yo, no, sino Jesús. Quiere decir que hay dos lugares, no tres. Hay uno donde hay tormento y hay uno donde hay consuelo y bendición. Y no puede pasar nadie de un lado para el otro. Abraham no le dijo: hijo, ponga a su familia, después que su familia empiece a rezar y a echar limonas para que vea cómo lo sacamos rapidito. No, dijo: nadie puede, ninguno, ni rico, ni pobre, ni feo, ni bonito, ni sabio, ni ignorante, ni varón, ni mujer, ni esclavo, ni libre, puede cambiar de lugar una vez que se muera. Por eso la Biblia dice que es mejor un perro vivo que un león muerto. Por eso dice la Biblia que cuando el hombre muere, perece su esperanza. Por eso dice la Biblia en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. No dice que después vienen los rezos para sacarlo. La decisión de dónde va a pasar usted la eternidad tiene que tomarla ahora. No después de muerto, no es su familia la que lo va a sacar. Y entonces este hombre, como ya ve que no puede hacer nada, que va a pasar la eternidad en ese lugar, sin esperanza de que cambie nada, se acuerda. Y se acuerda que él en la tierra tiene 5 hermanos. Y le dijo: te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre. O sea, que envíe a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. ¿Para qué? Para que les testifique y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Yo nunca había visto esto, pero esta madrugada estaba leyendo el texto otra vez. No sé cuántas veces lo he leído, pero la Biblia es así, es una cosa tal. Y me puse a pensar: caramba, uno conoce a sus hermanos. Este tipo tenía 5 y los conocía bien. Y por lo que él conocía, el cálculo: estos se mueren y no va a ir donde está Lázaro. Vienen para acá, pero derechito también. O sea que estos 5 hermanos probablemente eran 5 joyitas también. Y él sabe que no tienen ninguna esperanza.
Quizás no son malas personas, pero él sabe que son como él, que no piensan en Dios, no piensan en la eternidad, no piensan en edificar ni oro, ni plata, ni piedras preciosas con sus vidas, sino que las están desperdiciando. Trabajo, fiesta, trabajo, fiesta. Nada malo, nada grave, no son quizás adúlteros, quizás no son asesinos, pero no están edificando nada con su vida. Se van a morir y van a venir a este lugar y yo no quiero que vengan porque esto es terrible, este lugar es feo. Quizás en la vida tuve discusiones con ellos y tuve problemas, pero no quiero esto ni para mi peor enemigo, menos para mis 5 hermanos. Mande a Lázaro, ¿para qué? Para que les testifique que sí hay vida después de la muerte. Y que no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Sabe qué son Moisés y los profetas? Moisés son los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y los profetas es el resto del Antiguo Testamento. No tenían Nuevo Testamento. Estos hermanos del rico no sabían que Jesús iba a morir en la cruz del Calvario, ni que iba a resucitar. No sabían nada de la iglesia, no sabían nada de la llenura del Espíritu Santo, no sabían nada de los dones del Espíritu, no tenían la revelación que usted y yo tenemos. Y Jesús dice, pero con lo que tienen les basta. Ahí tienen el Antiguo Testamento. Léanlo, óiganlo, créanlo, y así no van a venir acá. Y usted y yo tenemos mucho más que todo eso, hermano. Estamos oyendo a Moisés, estamos oyendo a los profetas, estamos oyendo a los apóstoles. O estamos oyendo a los influencers de las redes sociales, los noticieros, los líderes religiosos, a su pastor. Pastor, pero entonces no hay que oírlo a los pastores ni a usted. No, hermano, óigame, pero no me crea. Yo he dicho esto muchas veces. Pastor, no diga eso, que se está disparando contra su propio pie. No, hermano, yo lo que yo digo aquí, yo puedo estar equivocado. Usted tiene el deber de ir a la casa y comparar Biblia en mano, si lo que está oyendo es la palabra de Dios o no es la palabra de Dios. Porque si yo me tiro un barranco, usted no se va a tirar detrás mío a seguirme. Hay que honrar a los líderes espirituales, respete a sus líderes. Si tiene sacerdote, respételo. Si tiene pastor, respételo, hónrelo. Ore por él, interceda por él. Pero no crea ciencia ciega todo lo que le digan. Compárelo con la palabra del Señor. El Nuevo Testamento, el libro de Hechos, habla de una gente en Berea, de unos judíos de Berea, que Pablo les predicó a una gente ahí en el área de Berea. Y Pablo dice, estos eran nobles, porque buscaban en las escrituras a ver si lo que nosotros estábamos diciendo era cierto. Pablo no se enoja porque no, la gente tiene que buscar, hermano, es que es la salvación eterna de su alma. Déjeme ponerle 2 ejemplos y ya voy terminando. Una persona le dice a usted, le vendo mi carro, y usted está interesado en el auto de esa persona. ¿Qué hace usted? ¿Cuánto vale? Sí, tome la plata. No, hermano. Si usted es una persona prudente, va donde un abogado. A veces la gente, por economizarse los honorarios de un abogado, termina pagando mucho más caro. Va a un abogado porque usted no sabe si tiene infracciones acumuladas, si valen más los partes que tiene que lo que vale el carro. Usted no sabe si hace 1 año o año y medio con ese carro atropellara a una persona y está en un juicio. Usted no sabe si ese carro está en prenda por alguna deuda que tiene esa persona. Una vez que usted se cerciora de que la parte legal está bien y sigue siendo una persona inteligente, toma el carro y va donde un mecánico de confianza y le dice, mijo, écheme una chiqueta de esto. Yo tengo 20 años de manejar, pero de mecánica no sé nada. Páguele al mecánico, páguele al profesional. Cerciórese. Si yo le vengo a usted, le vendo este lote que está aquí a la par, lo primero que tiene que saber es si es mío, si el lote está libre de algún gravamen, si tiene servidumbres de paso, si está metido en régimen forestal, si tiene algún tipo de problema, si tiene un precarista viviendo ahí adentro. Si usted me da la plata sin fijarse en todas esas cosas, entonces no es que usted tiene fe, es que es bobo. Y si para comprar un carro, para comprar un lote, tenemos que tener cuidado, ¿no creo que deberíamos ser más cuidadosos con respecto a nuestra salvación eterna? Por más que me caiga bien la persona, por más que confíe en ella, yo tengo que cerciorarme. Busque la palabra. Usted tiene no solo a Moisés y a los profetas, tiene a Moisés, tiene a los profetas, tiene 4 evangelios, tiene 17 cartas del Nuevo Testamento, tiene el libro de Apocalipsis. Lea la palabra, ahí está la revelación de Dios para usted, ahí está el camino para entrar al cielo. No sé qué pasó con los 5 hermanos de ese hombre, probablemente siguieron su vida, espero que no se hayan muerto.
y estén ahora en vez de 1, 6. Pero lo que estaba yo pensando esta mañana era esta situación. Siempre hablamos del rico, hablamos de Lázaro, pero ¿y los 5 hermanos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué hicieron? Y hermano, ellos siguieron en sus vidas, probablemente como su hermano, haciendo banquete, vistiendo bien, comiendo bien, que no tiene nada de malo, que todos que nos gusta hacer eso, pero sin pensar en edificar nada para la eternidad. Y siguieron viviendo sin saber que allá arriba, en el lugar del tormento, había alguien que pensaba en ellos todos los días. ¿Quién estará hoy en el lugar del tormento pensando en usted? ¿Cuál de nuestros amigos de borrachera, de fornicaciones, de drogas, de idolatría se murió, se nos adelantó en el viaje y está ahí arriba y lo está viendo a usted, que sigue el mismo tipo de vida, que no se preocupa por la eternidad, que no se preocupa por nada espiritual? Lo está viendo y está diciendo que alguien les hable, que alguien les predique. ¿Quién se acordará de usted hoy? Tal vez usted dice, no, yo mi religión no la dejo, yo no, porque mi abuelita, y tal vez su abuelita está a fuego lento esta mañana, diciendo, hijo, haga caso, busca a Dios, conviértase, lea la Biblia, acérquese al Señor, crea en el Evangelio. Quizá la forma de honrar a nuestros antepasados no sea seguir en los errores de ellos, sino venir al Cristo que nos puede cambiar y nos puede libertar y nos puede dar vida eterna. Déjenme terminar esta mañana diciéndole que si algo me gustaría a mí, y se lo digo de todo corazón, si algo me gustaría a mí en esta vida, es que la doctrina del purgatorio fuera verdad. Me encantaría que toda la gente tuviera otra oportunidad. Y uno echaría la casa, la finca, el perro, el gato, todo lo vendo, hermano, para sacar a mi mamá de ahí o a mi papá. Pero hermano, es que bíblicamente no existe. Está la vida y la muerte, la bendición y la maldición, el camino ancho y el camino angosto, la luz y la oscuridad, la salvación eterna o la condenación eterna. Y ahora respire profundo y preguntémonos nada más, ¿qué estoy edificando yo? Siga haciendo negocios, eso es bueno, haga empresa, eso es bueno, trabaje, eso es bueno, hágase una novia y si puede 2, no, una nada más. No, eso es bueno. Cásese, eso es bueno, tenga hijos, eso es bueno. O sea, viva su vida, pero viva pensando que cuando usted muere, no todo va a acabar. Y que esta vida es el don de Dios y el regalo que Dios nos da para poder poner, aunque sea un diamantico, aunque sea una pelotica de plata por ahí, para la eternidad. Y que cuando lleguemos allá delante del Señor, el Señor no diga, viene oliendo a tizón, sino que diga, pasen adelante y nos den amplia y generosa entrada en el reino de Él. Eso es todo lo que quería decirles esta mañana. Que Dios me los bendiga muchísimo. Vayan en paz. Que tengan una semana muy bonita.